Hoy nos sumergiremos en los fundamentos toltecas para liberarnos del parásito de la mente y exploraremos cómo estos conceptos pueden aplicarse al mundo del emprendimiento. El parásito de la mente. El parásito de la mente es esa voz interna compuesta por el juez, la víctima y un sistema de creencias que controla nuestras mentes y genera emociones negativas a partir del miedo. Estos elementos actúan como limitantes en nuestro camino hacia el éxito. Comencemos con el juez. Esta es la voz crítica interna que constantemente emite juicios sobre nuestras acciones y decisiones. Nos juzga con dureza, sembrando dudas y minando nuestra confianza. En el ámbito del emprendimiento, el juez puede sabotear nuestras iniciativas antes de que siquiera comencemos. Acompañando al juez está la víctima, que se deja afectar por las críticas y se siente impotente ante las circunstancias. En el mundo emprendedor, la víctima puede impedirnos asumir riesgos necesarios para el crecimiento y el éxito. El tercer componente es el sistema de creencias, que se construye a lo largo de nuestra vida y nos condiciona a actuar desde el miedo. Este sistema limitante nos dice que es posible y que no lo es en el mundo del emprendimiento, impidiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial. Con este trío en acción, se generan emociones negativas como la ansiedad, la duda y el miedo. Estas emociones, alimentadas por el parásito de la mente, se convierten en obstáculos para el emprendedor. Reconocer y entender este parásito es el primer paso para liberarnos de su influencia. En los próximos minutos, exploraremos cómo transformarnos y liberar nuestro potencial emprendedor. Continuaremos nuestro viaje explorando la transformación personal, el arte de cambiar acuerdos basados en el miedo y cómo esta práctica es esencial para el éxito emprendedor. El arte de la transformación. Los toltecas nos legaron el arte de la transformación, un proceso profundo que implica cambiar acuerdos que se basan en el miedo y nos limitan. Es una maestría completa que nos invita a explorar y adoptar creencias alternativas, como los 4 acuerdos. La adopción de los 4 acuerdos se presenta como una declaración de guerra para recuperar la libertad arrebatada por el parásito. Estos acuerdos ofrecen la posibilidad de poner fin al dolor emocional y abrir la puerta para disfrutar de la vida y comenzar un nuevo sueño. Para liberarnos de los acuerdos limitantes, es crucial estudiar y adoptar estas nuevas creencias. Imagina una persona a la que le dijeron que no cantara cuando era niña. Para superar la creencia de que su voz es fea, podría empezar diciéndose, o intentaré cantar aunque crea que no soy bueno. Al hacerlo, comienza a romper el acuerdo. A través de la repetición y el aumento del poder personal, puede cambiar gradualmente esta creencia limitante. La disciplina del guerrero. Adentrándonos en la disciplina del guerrero, nos sumergimos en el control consciente de nuestras emociones. Este punto crucial nos guiará hacia el dominio de nosotros mismos y la construcción de un camino hacia el éxito emprendedor. Imagina despertar cada mañana lleno de entusiasmo para enfrentar un nuevo día. Sin embargo, la vida nos presenta desafíos, como discusiones acaloradas o conflictos, que pueden consumir nuestra energía emocional. El guerrero es aquel que, ante estas situaciones, mantiene la calma y controla sus emociones. El guerrero es consciente de que nuestras emociones dictan cómo percibimos el mundo. La rabia puede distorsionar la realidad y hacer que todo parezca mal. El guerrero, en cambio, aprende a controlar sus emociones, siendo impecable con las palabras y manejando su comportamiento de manera consciente. Supongamos que enfrentamos una fuerte discusión. Un guerrero no permite que las emociones consuman toda su energía. En lugar de sumergirse en el agotamiento, encuentra maneras de recargarse y mantenerse enfocado en sus metas. Un guerrero es alguien que no reprime sus emociones, sino que las refrena. Refrenarse implica retener las emociones y expresarlas en el momento adecuado. Este control no solo evita explosiones emocionales, sino que también permite una comunicación más efectiva. Así, la disciplina del guerrero se convierte en una herramienta esencial en el viaje hacia el éxito emprendedor. En los siguientes minutos, exploraremos cómo esta disciplina nos capacita para superar obstáculos y dirigir nuestra propia vida al adoptar los 4 acuerdos y comprometernos con la disciplina del guerrero. Estamos dando pasos cruciales hacia la transformación personal.
En los siguientes minutos, profundizaremos en este viaje donde nos transformaremos de lo que somos a guerreros emprendedores, pero antes de continuar, recuerda que todos los guerreros necesitamos compañeros de combate para librar una gran batalla, así que te pido que nos ayudes a reclutar a más guerreros, suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo este vídeo para así podamos seguir compartiendo todo el conocimiento de estos grandes libros. Sin más que decir, continuemos. En este punto crucial, exploramos la iniciación a la muerte, un concepto que va más allá de la mortalidad física. Sumergirse en esta experiencia simbólica es esencial para el emprendedor que busca la transformación personal y el crecimiento sostenible. Abrazar la muerte simbólica. Imagina la vida como un viaje, y cada etapa de nuestro desarrollo está marcada por experiencias que nos definen. La iniciación a la muerte implica abrazar la muerte simbólica del antiguo yo, representado por el parásito de la mente. Este parásito, compuesto por el juez, la víctima y el sistema de creencias limitantes, debe morir para que renazcamos a una nueva realidad. La metamorfosis del emprendedor. Los emprendedores, como guerreros de sus propias vidas, comprenden que para crecer, deben deshacerse de las limitaciones autoimpuestas. Es como la metamorfosis de una mariposa, la oruga debe enfrentar su muerte para transformarse en algo más grande y poderoso. Así, el emprendedor abraza la muerte simbólica para renacer con una mentalidad más fuerte y resiliente. Imagina un emprendedor que ha enfrentado el fracaso en su negocio. La iniciación a la muerte implica dejar atrás la idea de que el fracaso define su valía. Al abrazar esta muerte simbólica, el emprendedor puede renacer con una nueva perspectiva, aprendizajes valiosos y la capacidad de volver a intentarlo con mayor sabiduría. Vivir en el presente. La segunda fase de esta iniciación nos insta a vivir cada día como si fuera el último. Al liberarnos del peso del pasado y dejar de preocuparnos en exceso por el futuro, creamos un espacio para la plenitud en el presente. Este enfoque no solo impulsa la creatividad y la toma de decisiones conscientes, sino que también fortalece nuestras relaciones y conexiones. Así, la iniciación a la muerte se revela como una puerta hacia la autenticidad y el empoderamiento personal. Perdón y libertad emocional. El perdón se erige como un puente hacia la sanación emocional. Imagina el resentimiento y las heridas emocionales como cadenas que nos atan al pasado. Estas cadenas no solo limitan nuestro crecimiento personal, sino que también afectan negativamente nuestra capacidad para emprender con claridad y determinación. Liberar estas cadenas es esencial para abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias. La clave para un perdón efectivo radica en la compasión hacia uno mismo. A menudo, nos aferramos a la ira y el resentimiento porque sentimos que el otro merece nuestro sufrimiento. Sin embargo, el perdón desde la compasión hacia uno mismo cambia el enfoque. No perdonamos porque el otro lo merece, sino porque merecemos liberarnos del peso emocional que llevamos. Imagina a un emprendedor que experimentó un fracaso significativo en su carrera. El perdón no implica excusar el error, sino liberarse del constante recordatorio emocional negativo. Al perdonar y practicar la compasión hacia sí mismo, el emprendedor puede liberar la carga emocional, permitiéndose aprender de la experiencia y avanzar con una mente clara. El perdón y la libertad emocional se presentan como aliados cruciales en el viaje emprendedor. A medida que avanzamos, exploraremos cómo esta liberación emocional puede traducirse en un impulso poderoso para nuestra creatividad, toma de decisiones y relaciones interpersonales en el mundo empresarial. La inevitabilidad de la muerte. Exploremos el poder transformador de la conciencia de la muerte. Descubriremos cómo aceptar la inevitabilidad de nuestro fin mortal no solo nos brinda una perspectiva única sobre la vida, sino que también nos impulsa a vivir de manera plena y auténtica en el ámbito emprendedor. La muerte es la única certeza en la vida. Al comprender que nuestra existencia es efímera, podemos dejar de lado las preocupaciones triviales y concentrarnos en lo que realmente importa. Esta conciencia nos invita a aprovechar cada momento, a apreciar las experiencias y a construir un legado significativo en nuestro viaje emprendedor. La conciencia de la muerte no solo se refiere al cese físico, sino también a la muerte simbólica del antiguo sueño de la mente. Este sueño, compuesto por el juez, la víctima y el sistema de creencias limitantes, muere para dar paso a la resurrección.
Renacemos con una mentalidad liberada de los condicionamientos pasados, listos para abrazar nuevas posibilidades y crear un presente pleno. Imagina a un emprendedor que, al enfrentar el fracaso de un proyecto, toma conciencia de su propia mortalidad. Este reconocimiento lo impulsa a reconsiderar sus prioridades y a redirigir su energía hacia proyectos que realmente le apasionan. La muerte del antiguo enfoque le permite resurgir con una mentalidad más audaz y centrada en el presente. La conciencia de la muerte se revela como una guía poderosa para la vida emprendedora. Al abrazar la fugacidad de nuestra existencia, nos liberamos de la parálisis del miedo y nos sumergimos en la creación de un legado significativo en cada paso que damos. Al explorar los antiguos conocimientos toltecas, hemos desentrañado un camino hacia la libertad y el empoderamiento personal que se refleja de manera impactante en el mundo del emprendimiento. Desde los misteriosos toltecas, mujeres y hombres de conocimiento, hasta la sabiduría contenida en los 4 acuerdos, hemos desafiado al parásito de la mente, esa voz interna que nos limita y nos juzga. La transformación personal, descrita como el arte de cambiar acuerdos basados en el miedo por creencias más positivas, nos lleva a practicar los 4 acuerdos como herramientas esenciales para romper patrones limitantes. La disciplina del guerrero, con su enfoque en ser impecable con las palabras y controlar nuestras emociones, nos guía en la construcción de nuestro propio cielo personal. La iniciación a la muerte nos insta a abrazar la muerte simbólica del antiguo yo, liberándonos del pasado y viviendo plenamente en el presente. El perdón y la libertad emocional son clave para sanar heridas, y nos recuerdan que el perdón, no por merecimiento, sino por compasión hacia uno mismo, nos lleva a la libertad. La conciencia de la muerte nos enseña a vivir plenamente cada momento, dejando atrás el antiguo sueño de la mente y abrazando la posibilidad de resurrección. Pero, ¿cuál es la culminación de este viaje? Nos lleva al nuevo sueño, al cielo en la tierra, donde podemos olvidar todo lo aprendido y comenzar un nuevo entendimiento. Este nuevo sueño nos invita a utilizar nuestra imaginación y percepción para crear el cielo en la tierra, donde podemos ser felices, disfrutar de la vida y vivir libre de conflictos. Es un sueño donde no tememos expresar nuestros deseos, donde nos amamos y aceptamos a nosotros mismos, y donde vivimos sin miedo a ser juzgados. La libertad emocional, la aceptación incondicional de nosotros mismos y de los demás, el amor sin condiciones y la eliminación del miedo nos conducen a vivir en un estado de dicha permanente. Este sueño es posible, como nos enseñan los toltecas, y está en nuestras manos. Al recitar la oración para la libertad y la oración para el amor, nos sumergimos en un viaje interior que nos conecta con la esencia misma de la vida y del amor. Así que, te invito a cerrar los ojos, abrir tu corazón y sentir todo el amor que emana de él. Hoy, dejamos atrás antiguos acuerdos y abrazamos un nuevo sueño, una nueva forma de vida. Agradezcamos por el regalo de la vida, por la oportunidad de sentir este precioso cuerpo y esta maravillosa mente. Optemos por vivir amando, creando nuestro cielo en la tierra. La elección está en nuestras manos. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y transformación. Recuerda, eres la creación misma del universo. Amémonos y vivamos en amor. Que así sea. Amén.